Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bastante bien. Los Eternos por fin llegó a la pantalla grande. Una de las películas más esperadas de Marvel Studios por fin ya se encuentra en todos los cines. Esta película ha estado generando diversas opiniones, tanto favorables del lado del público como negativas del lado de la crítica. Además de que ha estado envuelta en polémica y no había habido polémica desde aquella vez que se estrenó la Capitana Marvel allá por el año 2019. En esta película nos presentan a personajes diversos e inclusivos, que ha estado generando cierta polémica y ciertas opiniones ahí que han estado generando controversia. Y sobre todo porque en esta historia nos presentan a un grupo de superhéroes que es liderado por Ayat, interpretado por la actriz mexicana Salma Hayek. En esta película podemos observar diversidad y diferentes contextos históricos que se van desarrollando durante toda la trama de la película. Pero de todo esto y mucho más hablaremos aquí en su programa favorito, Freaky Zone, la cultura pop más cerca de ti. Mi nombre es Christopher Cross. Comenzamos. Bueno mis amigos, pues ahora sí llegó el momento de hablarles de Los Eternos, la nueva película de Marvel Studios que ya se encuentra en todas las salas de cine. En esta película nos presentan a un nuevo grupo de superhéroes que se hacen llamar Los Eternos y que es liderado por el personaje de Ayat, interpretado por Salma Hayek. En esta película nos presentan sus orígenes y sobre todo cómo han ellos acontecido a lo largo de las épocas y a lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo porque ellos se habían cuestionado por qué nunca interfirieron en todas las guerras y en todos los acontecimientos que generaron conflictos a lo largo de la historia. Sobre todo porque ellos tenían prohibido debido a que los celestiales les impedían que ellos interfirieran en todos los conflictos humanitarios. Y es ahí cuando empiezan a contar un poco los antecedentes en modo de flashbacks, cómo ellos empezaron a relacionarse con la humanidad y sobre todo porque vivieron acontecimientos importantes e históricos, como la conquista de Tenochtitlan, además de que también tienen acontecimientos en la cultura mesopotamia y además en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí cuando pasan varios años después y es cuando actualmente la historia se ambienta en la ciudad de Londres y además en otras partes de los Estados Unidos. Y es ahí cuando la historia de estos personajes empieza. En esta película nos presentan un poquito más de inclusión y de diversidad cultural. Y es algo que ha estado en boca de muchos críticos y parte de la audiencia, sobre todo porque muchos argumentan de que el incluir a un personaje gay en la historia es algo muy forzado e innecesario, así como otros aplauden y apoyan la idea de ser un poco más inclusivos y de presentar mayor diversidad. Algo que también ha llamado muchísimo la atención es que dentro de esta trama incluyeron a la primera heroína sordomuda en Marvel Studios, que lleva por nombre Makkari, que es interpretado por Lauren Ridloff. Este personaje pertenece a Los Eternos y ha llamado muchísimo la atención porque anteriormente no se había visto un personaje como tal que presentara estas características, y así ha sido aplaudido por parte de algunos y por otros no lo han apoyado tanto, por decir que es algo realmente innecesario. Y es ahí a lo que conlleva la polémica de esta película. En mi opinión personal, a mí la película me ha encantado muchísimo y sobre todo porque este filme es dirigido por Chloe Zhao, la directora que dirigió Nomadland, además de que ella ganó el Oscar como mejor directora y ganó el Oscar como mejor película por Nomadland. Pues ella fue la que se encargó de dirigir este nuevo filme de Marvel. Pues y se ve muy reflejada la esencia de la directora porque en esta película podemos apreciar maravillosas escenas con grandes tomas. Se ve que la directora manejó a la perfección las cámaras y sobre todo porque en las escenas de acción podemos observar los movimientos con un poquito más de claridad, ya que desafortunadamente en otras películas de Marvel los movimientos de acción son tan rápidos que inclusive el verlos o apreciarlos nos marea y es lo que no podemos disfrutar completamente. Pero en esta película sí podemos disfrutarlo un poquito más, además de que nos cuentan un poquito más de antecedentes históricos, porque es muy importante que nos presentaran estas partes, ya que forma parte del crecimiento y el desarrollo que conllevó a que estos personajes surgieran dentro de la historia de la humanidad. Y es ahí donde empieza un poquito los detalles
porque ahí podemos empezar a hablar un poquito ahora sí de los errores que encontramos dentro de esta película. Y uno de ellos es que presenta algunos huecos argumentales dentro de la trama, sobre todo cuando empezamos a conocer algunas motivaciones de ciertos personajes. Tal está como el personaje de Sprite, que es interpretado por Liam McHugh, que ahí no podemos ver claramente su motivación, porque primero nos presentan un antecedente y después nos presentan otro nuevo desarrollo dentro de las motivaciones del personaje. Y es ahí donde cae un poco en la confusión y en un enredo de la trama. Pero pues fuera de eso, varios de los personajes me han encantado bastante. Me encantó mucho el personaje de Tina, interpretado por Angelina Jolie. Fue un personaje interesante, aunque desafortunadamente no la pudimos ver tanto en batalla ni en peleas, sino hasta el tercer acto. Pudimos ver un poquito del desarrollo y sobre todo la razón del por qué ella se fue forjando de cierta manera y por qué en el presente ella se empezó a comportar de un modo. Y es ahí donde empezamos a conocer un poquito más al personaje, que por supuesto Angelina Jolie hace un excelente trabajo interpretando a esta heroína. También tenemos el personaje de Salma Hayek, que es la líder de los Eternos, que lleva por nombre Iyad. Ella desafortunadamente no la vemos tanto en todo el desarrollo de la película, pero para no spoilearlos, pues pasa por ahí algo que se vuelve después interesante con el personaje. Pero de lo poco que logramos ver de este personaje, nos dimos cuenta que sí es un gran líder, y sobre todo porque presenta realmente las motivaciones que ella tuvo para que tomara ciertas decisiones en la película, sobre todo las decisiones que ella tomó en el pasado. Además también tenemos al personaje de Kingo, que es un personaje interpretado por Kumail Nanjiani, que en la vida real nosotros los conocemos por ser un comediante y que ha participado en diversas comedias románticas y comedias allá en Hollywood. Pues este personaje no fue un personaje muy bien desarrollado. A pesar de eso, sí ofreció simpatía, carisma. Fue un personaje que me cayó bastante bien, aunque por momentos era como que un poco cliché en algunas escenas y algo de la fórmula que ya habíamos visto anteriormente en Marvel. Pero algo que sí pudimos notar en esta película es que la comedia fue equilibrada, la comedia no fue excesiva dentro de la trama, porque Marvel nos tenía acostumbrados a manejar esa fórmula, de que en la mayoría de veces cuando había un momento de seriedad, lo terminaban apagando con un momento innecesario de comedia, digámoslo así, como comedia forzada. Pero en esta película todo lo mantienen bajo control. Podemos decir que esta película nos ofrece algo totalmente diferente a lo que Marvel ya nos tenía acostumbrados a ver, sobre todo porque abordan un poco más de seriedad en toda la película. Y además de que también los efectos especiales están bastante decentes. Y como ya lo habíamos comentado al principio, las escenas son sorprendentes, sobre todo porque nos aportan grandes paisajes impresionantes y muy hermosos, que podemos apreciar desde la cámara de Chloe Zhao. Además de que podemos ver cierta inclusión y diversidad en cuanto a los personajes. Y eso es de lo que quería hablar con todos ustedes, mis amigos, porque es algo que me ha encantado muchísimo de esta película, porque nos presentan diversidad, inclusión, sobre todo porque no vemos los típicos estereotipos que ya habíamos visto anteriormente en los personajes de Marvel, sobre todo porque no todos son totalmente atractivos físicamente, y no solo eso, además de que nos presentan, por ejemplo, a personajes gorditos, personajes de diferentes nacionalidades como asiáticos, hindús, o incluso está la mexicana, está la inglesa. Hay una gran diversidad de personajes, y sobre todo porque el personaje de McCarry, interpretado por Lauren Ridloff, es primera vez que nos presentan a un personaje sordomudo. Y la verdad es que este personaje me ha encantado bastante, porque se me hizo un personaje bastante simpático, bastante interesante. Pese a que no le dieron mucho desarrollo en la película, lo poco que logré ver entre la interacción que tuvo con los personajes, la verdad me cayó bastante bien y se me hizo bastante interesante. Y también tenemos al personaje de Ikaris. Él, digamos que apareció desde el principio de la película y tuvo un desarrollo aceptable dentro de la trama, pero pues por ahí hay un giro inesperado que yo no me lo esperaba que iba a ocurrir. Yo me lo esperaba de otro personaje, inclusive anteriormente de lo que había leído, yo esperaba que fuera el personaje de Druid, que es interpretado por Barry Keoghan. Y pues este personaje, la verdad, yo esperaba que fuera el que
digamos que jugara un rol diferente dentro de la trama, pero pues terminó siendo Ikaris el que me sorprendió bastante, porque él desde un principio nos presenta una relación amorosa con el personaje de Cersei, interpretado por Gemma Sean, porque en los flashbacks que nos presentan en los antecedentes históricos podemos ver un poquito del desarrollo de la relación amorosa que ellos tuvieron a lo largo de estos 7000 años que han estado en la Tierra, pero sí faltó como que un poquito más de crecimiento y desarrollo, sobre todo conocer cuál fue el origen de su amor y cuál fue lo que los motivó a que ellos mantuvieran su relación durante 7000 años. Pero luego nos presentan la actualidad y ahí podemos ver que ellos ya no tienen una relación como tal y ella se encuentra relacionada con otro personaje. Que por cierto, ese personaje nos dio una sorpresa en la escena post créditos que vemos después de que termina la película. Pero bueno, tampoco lo vamos a decir porque ya sería spoiler. Así que vamos a esperar que mejor ustedes lo vean para que también me den su punto de vista. Y por supuesto también tenemos ahí a los villanos, que la verdad ahí los villanos no se me hicieron bastante interesantes. Siento que pasan muy desapercibido, porque son como una especie de raza alienígena que se encarga de absorber los poderes de los Eternos. Pero no se me hicieron interesantes, incluso siento que son muy olvidables. No tuvieron como que vaya la redundancia, ¿no? Un buen desarrollo, regresando un poco a lo mismo. Hizo falta desarrollo en muchas cosas ahí dentro de la película. Y siento que si hubiesen presentado más crecimiento en los villanos y los hubiesen hecho más interesantes y más atemorizantes, habría levantado un poquito más a la película. Pero pues desafortunadamente recae bastante, demasiado. Y pues lo más sobresaliente son las batallas que ocurren en el tercer acto de la película. Pero eso sí, todas las escenas de los antecedentes históricos se me hicieron bastante interesantes, porque ahí nos van presentando los flashbacks a lo largo de toda la primera mitad de la película. Pero eso sí, ya después de la otra mitad de la película ya nos empiezan a presentar cómo ellos se van reencontrando, cómo van reforjando las alianzas que tenían a lo largo de muchísimos años, y sobre todo cómo vuelve a encontrarse esta unión entre los personajes. Y también tenemos al personaje de Sprite, que es interpretado por Liam Mayhew. Ella realmente se me hizo un personaje un poco adorable, sobre todo por su aspecto físico, ya que ella tiene la apariencia de una niña. Y es ahí donde ella cuestionaba la razón del por qué ella la diseñaron así, debido a que llevando tantos años con la humanidad, o sea, llevando tanto tiempo conviviendo con la raza humana, ella dejó influenciarse por el pensamiento humano, y es ahí donde ella cae en un problema existencial, donde ella no se siente feliz ni cómoda como está su apariencia. Y es ahí donde nos empiezan a presentar una problemática existencialista dentro del personaje, que desde luego recae un poco en la verdadera motivación que tenía al principio el personaje de Sprite. De ahí se me hizo un personaje bueno, que siento que pudiesen haberlo explotado un poquito más. En mi opinión personal, a mí la película se me hizo buena. Eso sí, o sea, para corregir ciertas opiniones negativas de la película, se me hizo buena. Diferente sí, pero la película no es mala. Yo considero que nos presentaron algo muy bueno, que quizás no logró concretarse a la perfección, porque no es una película nada perfecta, pero no recae en otras películas que sí son bastante malas, que ya nos habían presentado antes Marvel, pero esta película siento que se salva. Y además yo la disfruté muchísimo cuando la fui a ver, porque me emocioné mucho, ya que varios de los personajes me cayeron muy bien, sobre todo porque yo logré empatizar con el personaje de Makkari. A pesar de que no tuvo mucho desarrollo, a mí me cayó bastante bien, aunque sí me hubiese gustado ver más desarrollo en la mayoría de los personajes. Pero de ahí la película es rescatable, no es lo peor que hemos visto hasta el momento de Marvel. Y bueno, mis amigos, pues esta fue mi opinión. La verdad es que yo considero que ustedes vayan a ver esta película, juzguenla ustedes mismos y den su propia opinión, tengan su propio criterio. No se dejen llevar tanto por la crítica que pueden encontrar en internet, o inclusive aquí con los youtubers o conmigo, porque la verdad es que cada quien tiene su punto de vista y cada quien forma su propio criterio. Yo lo que les puedo aconsejar es eso, amigos: vayan a ver la película, disfrútenla con la familia, con la pareja, con quien ustedes quieran ir, pero vayan a ver y así me den su propia conclusión.
Y eso sí les quiero recalcar, quédense al inicio de créditos porque hay una escena post créditos y también al final de créditos, que hay otra escena también bastante interesante, que van a definir el futuro de Marvel Studios. Bueno, pues hasta aquí fue toda mi opinión personal acerca de la película, espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en los próximos videos. Bueno mis amigos, hasta la próxima, se me cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo y sigan disfrutando mucho del cine y de la vida. Hasta la vista, babies, bye.